Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al cuarto módulo, análisis de la conducta criminal. Eh, el primer módulo, este módulo se divide en cuatro grandes temas. Está trastornos mentales y su vinculación con el delito, psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad, entrevista criminológica y análisis de la escena del crimen. Siendo así, vamos a iniciar con ese primer tema, que es trastornos mentales y su vinculación con el delito. Bueno, antes de que hablemos de lleno en este tema, es importante considerar que cuando se habla de conducta violenta, hay que comprender que también los trastornos de personalidad están vinculados aquí, ¿sí? Es así que en esta temática vamos a hacer una mirada a estos dos temas que son de alta relevancia, tanto los trastornos mentales como los trastornos de personalidad. Y para iniciar con esto, entonces, un trastorno mental, yo voy pasando acá. Un trastorno mental, de acuerdo con el DSM-5 y APA 2013, es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, del estado emocional o del comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. La influencia de los trastornos con la conducta violenta, pues tendremos que empezar a romper mitos, ¿no? No todos los trastornos mentales generan violencia. Sin embargo, algunas condiciones pueden aumentar el riesgo bajo algunas circunstancias. Por ejemplo, permítanme acá, voy pasando. Por ejemplo, cuando miramos cuáles son los trastornos que están más relacionados con conductas violentas, pues está documentado que es la esquizofrenia, y esto sobre todo es un delirio persecutorio o alucinaciones auditivas que incitan a la acción, ¿no? Están caracterizados porque el riesgo es mayor si hay consumo de sustancias o hay ausencia o falta del tratamiento. También, de acuerdo a lo que está documentado, las personas con esquizofrenia tienen un riesgo de 3 a 5 veces mayor de cometer violencia si también abusan de sustancias. El trastorno bipolar, por ejemplo, en su fase maníaca o mixta o con impulsividad elevada, ¿no? Tiene un riesgo elevado de episodios con delirios o conductas desinhibidas. El trastorno por uso de sustancias, la intoxicación o abstinencia pueden causar impulsividad, también pueden causar paranoia o agresividad. Uno de los mayores factores de riesgo de violencia, ¿no? Los factores que median la relación entre el trastorno mental y la violencia, pues está la falta de tratamiento. Permítame acá. Está la falta de tratamiento, adherencia, está la exclusión social o la estigmatización, está la presencia de delirios o alucinaciones, está la historia de violencia de esa persona y está el consumo de drogas. Eh, cuando hablamos cuando hablamos de trastornos de personalidad, de acuerdo con el DSM-5 y APA 2013, un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se desvía marcadamente a las expectativas de la cultura de ese individuo. Es inflexible, se manifiesta en contextos tanto personales, sociales, bueno, todos los contextos amplios del ser humano. Mm, ¿Cómo ¿Cómo influye un trastorno de personalidad en la conducta violenta? No todos los trastornos de personalidad conducen a la violencia, pero algunos incrementan el riesgo, sobre todo si se combinan con consumo de sustancias, estrés social o la falta de intervención clínica. Como vemos, al igual que trastornos mentales y trastornos de personalidad, no significa que por tener el trastorno, por tener la enfermedad mental, entonces automáticamente se van a convertir en violentos. Hay unos elementos que están presentes que van a hacer que sí o no esa persona salte a la criminalidad.
Dentro de esas características distintivas del trastorno de personalidad está que generalmente se empiezan a ver características en la adolescencia, adultez. No hablamos de rasgos de personalidad antes de los 18 años, no obstante, ya pueden haber características. También se manifiestan en múltiples contextos, trabajo, familia, lo laboral, lo social. El patrón es persistente de difícil cambio sin la intervención terapéutica. Tenemos entonces en los trastornos de personalidad tres grandes grupos o clústeres que son grupo A, grupo B y grupo C. El primero son los raros o los excéntricos, el segundo son los dramáticos o emocionales y el tercero son los ansiosos. Entre los rasgos que más saltan a la criminalidad está el trastorno de personalidad antisocial que está en el grupo B y este se caracteriza por tener desprecio por las normas sociales, por una alta impulsividad, agresividad, también por ausencia de remordimiento. Está la alta asociación con la delincuencia, con la violencia instrumental, es tremendamente reincidente. De acuerdo con Robert Hare en 1993, este tipo de personalidad está vinculado a la psicopatía, a las conductas delictivas graves. También tenemos el trastorno límite de la personalidad que también hace parte del clúster B y este se caracteriza por tener emociones muy intensas, es tremendamente impulsivo y tiene miedo exacerbado al abandono. Presenta violencia generalmente muy reactiva, defensiva o en crisis afectivas. Tiene agresión más frecuente en relaciones interpersonales cercanas. Otro trastorno también que salta mucho a la criminalidad es el trastorno narcisista de la personalidad, también del clúster B, que reacciona o tiene reacciones muy agresivas ante críticas, ante humillación percibida, y esto tiene que ver con esas heridas narcisistas y que puede generar conductas manipuladoras o vengativas. La diferencia entre ambos, acá les dejo este cuadrito para que ustedes los puedan observar y se den cuenta que sí hay una diferencia entre trastorno mental y trastorno de personalidad. Dentro de esa idea central que espero nos quede con esta clase es no toda persona con un trastorno mental o con un trastorno de personalidad es un criminal, pero ciertos trastornos, especialmente los de personalidad y los no tratados, pueden aumentar el riesgo de conducta delictiva, particularmente en presencia de otros factores como abuso, como drogas, como traumas, entre otros. El tratamiento y la intervención temprana son las claves preventivas para este tipo de situaciones tan particulares. Bien, como conclusión de todo esto, a menudo la sociedad tiene o tiende a vincular enfermedad mental con peligrosidad, pero la realidad es más matizada. Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, un trastorno mental implica una alteración significativa en la condición, en la emoción, en el comportamiento. Esto no significa necesariamente que una persona con diagnóstico psiquiátrico sea violenta o delictiva. De hecho, como demuestran estudios de autores como Feisel o como Gran en el 2006, la mayoría de las personas con trastornos mentales no cometen delitos. El riesgo puede aumentar si en presencia de factores como el abandono terapéutico, la pobreza, el consumo de sustancias o la marginación social están presentes. Casos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los episodios psicóticos pueden alterar la percepción de la realidad, pero en los trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno antisocial, donde se encuentra una conexión más directa con la conducta criminal, tal como lo señala Robert Hare, hablamos de alta impulsibilidad, manipulación, falta de empatía, reincidencia, que son características propias también de la psicopatía. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente temática. Bien, con relación al segundo módulo,
que la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad. Tenemos entonces que la psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado por un déficit emocional profundo que presenta comportamiento antisocial, de manipulación, egocéntrico y una marcada falta de empatía y remordimiento. Es uno de los perfiles más estudiados en criminología y en psicología forense debido a su relación con conductas delictivas graves y violentas. La psicopatía no se encuentra como diagnóstico independiente en el DSM-5, que es el Manual de Clasificación y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, pero se considera un subtítulo de trastorno antisocial de la personalidad. ¿Cómo justifica esto en juicio? ¿Cómo no decir que estamos frente a una persona psicópata y no antisocial cuando no está ni en el CIE-11 ni está en el DSM-5? Lo justificamos con los estudios científicos y con autores como Robert Herr. Para podernos pronunciar o tratamos de encontrar esos elementos propios que hay en el subtítulo de trastorno antisocial. Hay diferencias en psicopatía y hay diferencias en la sociopatía. No son lo mismo de acuerdo con algunos autores. Estas son algunas de las características que presenta un psicópata. Entre eso está encanto superficial, está el sentido de grandiosidad, mentiras patológicas, alta manipulación, ausencia de culpa o remordimiento, entre otros. De acuerdo con el DSM-5 y APA 2013, el trastorno antisocial de la personalidad, sí se encuentra en los manuales de descripción y diagnóstico de las enfermedades mentales. La sociopatía es un patrón persistente de la conducta antisocial, impulsiva y violenta que está caracterizado por la incapacidad para adaptarse a las normas sociales, tiene escasa tolerancia a la frustración y una empatía muy limitada, especialmente hacia personas fuera de su círculo cercano. Estos son los criterios de acuerdo con el DSM-5 que esperaríamos estuvieran algunos de ellos, 5 por lo menos, presentes en este trastorno. Bien, de acuerdo con Robert Herr, que desarrolla el concepto de psicopatía que comparte características con el trastorno antisocial de la personalidad, pero además le añade aspectos afectivos más profundos como la falta total de empatía. Esto es consistente con otros autores que indican esas similitudes, pero también esas diferencias que hay entre la psicopatía y la sociopatía. Acá tenemos entonces algunas diferencias que están las características, por ejemplo, diagnóstico oficial, rasgos afectivos, conducta criminal, trastorno antisocial de la personalidad y psicopatía. El de trastorno antisocial sí está documentado en el DSM-5, el de psicopatía no. Rasgos afectivos no siempre están presentes, en cambio la psicopatía sí están, pero es la frialdad y la ausencia de empatía. Cuando hablamos de conducta criminal, la sociopatía es muy común, mientras que la psicopatía es frecuente y planificada, y en la impulsividad en los sociópatas es muy alta, mientras que en la psicopatía alta, pero a veces controlada estratégicamente. Cuando hablamos de ese cuarto tema, que es la entrevista criminológica, pasamos a esa definición porque también aquí hay unas similitudes y se tiende a confundir y como si se hablara de lo mismo con la entrevista judicial. La entrevista criminológica es una técnica estructurada de comunicación que tiene como objetivo obtener información detallada y relevante del sujeto involucrado en una conducta delictiva, con fines de análisis, con fines de intervención, con fines de prevención. No se limita solo a los hechos como sí sucede con la entrevista judicial, sino que además explora
el contexto social, el contexto personal, el contexto familiar. También se explora la historia de vida de esa persona, los eventos significativos que hay en esa vida de esa persona, las motivaciones y las racionalizaciones que tiene esa persona sobre sobre el hecho, sobre el delito, y la capacidad de introspección y conciencia sobre el daño. La entrevista criminológica es un instrumento clínico criminológico que permite aproximarse a la estructura de la personalidad del autor del hecho, a su historia de vida, a su entorno, a las dinámicas del delito. Es una técnica que busca explorar no solo los hechos, sino las causas profundas del comportamiento criminal, contextualizando a ese sujeto en su realidad biopsicosociocultural. Los objetivos de esa entrevista criminológica está en analizar la personalidad del sujeto activo, comprender los factores criminógenos individuales y sociales, explorar las motivaciones conscientes e inconscientes del delito, contribuir a la elaboración de un informe criminológico y apoyar la toma de decisiones judiciales o terapéuticas. Los ámbitos de aplicación en centros penitenciarios, en unidades de criminología clínica, equipos técnicos judiciales, en procesos de evaluación de imputabilidad o de peligrosidad. Tipos de información que busca, bueno, ya eso lo definimos. Acá les dejo un cuadro comparativo, lo que es la entrevista criminológica y la entrevista judicial, el enfoque que tiene cada una, quién puede ser el entrevistador, el valor jurídico que puede tener, la estructura y el sujeto entrevistado, para que ustedes tengan mayor claridad. Estas son las fases de la entrevista criminológica, también acá se los dejo en su diapositiva. Y podemos ver quienes manejan o conocen la entrevista cognitiva que hay ciertas similitudes con estos procesos. No obstante, las similitudes que presta pues son sugeridos en todos los protocolos donde se desea desarrollar información libre y espontánea. Es así que la primera es preparación o fase, y aquí se habla pues de esa revisión documental que debe haber antes, conocer, saber quién es esa persona con la que vamos a hablar y cuáles son los hechos o los cuales se le están imputando. La segunda es inicio fase, y aquí está cómo generar ese rapport, esa simpatía con esa persona. Tenemos la tercera, desarrollo o fase de la exploración, y aquí es donde empezamos nosotros a desarrollar información de una manera también neutral, no porque tenga fines clínicos, no tanto forenses, entonces no se va a respetar la no sugestionabilidad en la persona. La cuarta, que es el cierre, la fase de conclusión, y la quinta es el análisis del informe. Esas son las fases que, de acuerdo con los expertos, nos indican se debe llevar a cabo una entrevista criminológica. El cuarto gran tema que vamos a tratar es el análisis de la escena del crimen, y esta materia o este módulo es importante tenerlo en cuenta porque la evidencia, para poder hablar del análisis de la escena del crimen desde la evidencia conductual, primero tenemos que saber qué es la evidencia conductual. Y la evidencia conductual es toda manifestación observable del comportamiento del agresor durante la comisión del delito, que queda plasmada en la escena del crimen. No es un objeto físico en sí, sino una interpretación del modo en que el delincuente actuó, lo que permite inferir esos aspectos de su personalidad, motivación y nivel de planificación. Según Brent Turbin, en el año 2011, indicó que la evidencia conductual es el producto del comportamiento humano manifestado a través de patrones, de las elecciones y omisiones detectables en la escena del crimen. Por ejemplo, si uno ve un sinnúmero de heridas con arma cortopunzante, por ejemplo, o en términos más castizos, puñaladas, esto a nosotros ya nos está hablando de una emocionalidad que hay en el agresor, de unas motivaciones que podría estar a servicio de la ira, altamente impulsivo, y podríamos hablar de que fue una relación emocional.
Cuando la escena está demasiado limpia, organizada, pues nos permite a nosotros hablar de una planeación, también de un autocontrol o una escenificación. Cuando vemos agresiones perimortem, antes de la muerte, muchísimas agresiones, podemos hablar de un posible sadismo o de una necesidad de control por parte del agresor con esa víctima. De acuerdo a la posición del cuerpo también, ¿no? Esa manera como no la haya querido dejar el agresor, pues también nos estaría hablando de una posible humillación, un simbolismo, una cosificación, un ritual, muchas cosas que pueden estar inmersas allí. Eh, el análisis de la escena del crimen es el estudio del lugar donde ocurrió un delito, que busca reconstruir los hechos, que busca comprender el comportamiento del autor, porque es evidencia conductual, y apoyar el desarrollo de un perfil criminológico. Las aplicaciones del análisis de la escena del crimen, bueno, para hacer perfilación criminal, también para hacer reconstrucción del crimen, para hacer clasificación de delitos seriales o clasificación de asesinos múltiples, para determinar si estamos, perdónenme un segundito que me pase acá, para determinar si estamos muy posiblemente ante una organización o ante un solo sujeto que se cree o se considera está vinculado con dos o más delitos. Para eso sirve la vinculación de casos, donde se analiza el modus operandi y la firma. También para apoyar investigaciones donde no hay testigos directos. El análisis de la escena del crimen permite inferir esas características del agresor, determinar posibles patrones, clasificar y apoyar la elaboración de un perfil criminal. Los elementos que se analizan, acá se los dejo, es el tipo y lugar del ataque, la elección de la víctima, si es una víctima de selección o es una víctima de oportunidad, y si esta de oportunidad responde a criterios simbólicos o de preferencia. Estamos método de aproximación y control, y esos métodos de aproximación hay varios, y esos métodos de control tenemos entonces, entre esos la sorpresa, el engaño, la confianza persistente. Tenemos también el nivel de violencia ejercida, y ahí tenemos una serie de fuerzas que el autor Brent Turby nos ha mostrado para que las podamos hallar si están desplegadas en la conducta, el tipo de manipulación que hubo con el cuerpo o la escena y los elementos tomados o dejados en la escena. Esos elementos tomados o dejados en la escena también es interesante poderlos analizar, ya que esto a nosotros nos podría estar hablando también de la posible firma de ese agresor. Acá en esta diapositiva les dejo algunos de los principales autores que tenemos en perfilación criminal para que ustedes empiecen a familiarizar y se familiaricen también con los aportes que cada uno de ellos dio. Las escenas, de acuerdo con los expertos y también con el autor Brent Turby, que tal vez es uno de los más destacados en perfilación criminal, nos dice que hay dos tipos de escenas: están las escenas puras y las escenas simuladas o amañadas, entendiéndose que en la escena pura es cuando el agresor comete el ataque y no tiene conductas de apoyo, sencillamente se aleja. En las escenas simuladas o amañadas son aquellas en las que la evidencia del lugar, llámese el cuerpo, llámese los elementos en la periferia, llámese el lugar, el traslado del cuerpo de un lado hacia otro, tienen una finalidad que no es otra que confundir o desviar las actividades de la policía o la investigación ante el sospechoso más posible de esos hechos. Tenemos entonces también la escenificación, y la escenificación está muy de la mano con esa alteración a propósito de un crimen donde el intento es engañar a los investigadores. Tiene una finalidad, es engañar y frustrar los procesos judiciales. De acuerdo con los autores, tenemos varias escenas en la perfilación criminal: la escena primaria, escena secundaria, escenas intermedias y escenas terciarias. De acuerdo con el autor Brent Turby, agrega dos más, y son escenas móviles, entre ellas las que puede un cuerpo en un vehículo, y escenas de cuerpos bajo el agua. También tenemos entonces el sitio de exposición
o botadero, que es un término peyorativo que se le da para describir la escena del crimen donde se ha encontrado el cuerpo, donde finalmente fue dejado. Y esto puede obedecer a la escena primaria o puede obedecer a la escena secundaria. Hablábamos entonces de esos elementos de la escena del crimen que fueron tomados, y cuando hablamos de esos objetos tomados pueden ser joyas, celulares, partes del cuerpo, documentos, y esto puede indicar una intención de ocultar pruebas o mantener recuerdos. Pero también tenemos eh, los objetos que fueron dejados en la escena, y esto pues pueden coincidir, por ejemplo, con ropa, con armas, con colillas, con notas, en fin. Y estos revelan el nivel de organización y control por parte del agresor. Cuando hablamos de objetos personales, podemos hablar entonces de dos elementos: trofeos y souvenir. Cuando hablamos de trofeos, es un objeto que simboliza el logro del crimen. Y cuando hablamos de eso, lo que si toma algo de eso, algo de él, el arma que utilizaba, la chapuza, algo que lo distinguía en la organización y que era visible para el resto de los integrantes, si lo toma y lo porta, está reforzando el tema narcisista de poder sobre la víctima y enviando un mensaje también a las otras personas. El souvenir es un objeto de valor más emocional, mucho más afectivo, y esto permite al agresor revivir el momento desde una conexión mucho más personal. Bueno, muchísimas gracias por su atención.